El lunes te conocí, el martes me ilusioné, el miércoles no dormía, pensando en volverte a ver. El miércoles no dormía, pensando solo en volverte a ver. El jueves me arrepentí del entusiasmo de ayer. El viernes me propusiste y yo cómo ir llover. Y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10, hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré. El lunes te respondí en el suelo con el pie. El martes nunca te embarques, por eso no me embarqué. El martes nunca te embarques, por eso mismo no me embarqué. El miércoles lo perdí, cambiando de parecer. El jueves te di la mano y el viernes te la quité. Y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10, hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré. Es un placer darle la bienvenida a Carlos Santo Cuevas en esta nueva columna sin nombre. Para mí muy especial lo que vamos a compartir en los próximos minutos, casi una hora y pico de conversación con Carlos, así que un placer darle la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Sí, yo también estoy como con una cosquilla especial porque, bueno, vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora y esperamos que nos salga bien porque lo estamos haciendo con mucho cariño. Uh-huh. Así que, bueno, ya te saludé, no hablamos del tiempo porque eso no es cosa de viejo. Vamos a laburar. Dale, vamos. La audiencia del Libertador sabe que los martes a las 9 la profesora María García Marichal tiene una columna de literatura llamada Para viajar lejos. Los 8 que nos siguen fuera de la audiencia de aire no lo saben y se los tenemos que contar. Bueno, y también le tenemos que contar que allá por mayo María presentó su nuevo libro que se llama Historias Atemporales. Uh-huh. Y tuvo la gran gentileza, cosa que te consta, de obsequiarme un ejemplar. En reconocimiento, primero, a una persona que tiene una columna de literatura en una radio en el Uruguay. ¿Tá? Ya eso es para reconocer. Pero además, tiene el coraje de seguir intentando escribir y editar en este país. Lo hace y tiene éxito.
Eso es otra cosa que hay que reconocer. Y por supuesto también tengo que reconocer la generosidad de haberme regalado uno de los ejemplares, dedicado con mucho afecto, y que espero poder honrar a partir de hoy en algunas oportunidades futuras. Lo que vamos a hacer hoy, como puntapié inicial, es una síntesis comentada, para hacerlo como si fuéramos profesores de literatura, de ese capítulo de la columna de María. ¿Ah? Y le vamos a poner temas musicales que todos tienen que ver con el tiempo, pese a que el libro se llama Historias Atemporales. No es de contra, tal vez sea simplemente para demostrar lo obediente que soy, porque el otro día me dijiste que te gustaba que te hiciera pensar. Sí, bueno, claro. muy bien, ahí tiene. Vaya viendo qué hay para pensar en esos temas, que son todos, tienen que ver con el tiempo, cuando el leitmotiv del día es atemporal. Muy bien. Y hablando de música, abrimos ya con la preciosa Samba de los Días, que insólitamente para algunos es de María Elena Walsh, que es una persona que es mucho más conocida por sus canciones para niños que para un montón de preciosas canciones que tiene para adultos y muy adultos. Y la interpreta a la par dúo, que es una pareja realmente muy linda. Primero, muy lindo lo que hacen, con muy buen gusto, con mucha calidad. Voy a volver sobre ellos, ya los traje un par de veces, pero me parece que voy a hacer un programa con ellos solitos. Después de ese tema Samba de los Días, vamos con Rastro del Tiempo. Es un tema de Cocho Zambrano y Ernesto Cabeza. A Cabeza sí lo conocimos en el programa sobre la nochera. Y la que lo canta es Casiana Torres. Mucho gusto, ¿no? Como digo siempre. Pero, ojo, esto está tomado del tercer disco de Casiana Torres, que se llama Al Corazón de la Tierra. Me parece una interesante artista, desconocida total para mí, ¿no? Pero bueno, bienvenida. Vuelve en mi bombo el golpe que el hachador da en el monte, rompiendo silencios, dormido en los cedros viejos, grito de antiguos puesteros, reverdeciendo en el tiempo, brote del chaco añoso, florecerá en la vidana, golpeando la luna, profunda en quenas lejanas, árbol veteado de invierno, calor de nido en tu entraña, hoy en tu aliento maduro, al corazón de la tierra, siguiendo caminos por donde se ausenta el día. Vuelve mi sangre semillas, madera en el tiempo brotando.
que se va perdiendo en un legüero lamento, llevando los sueños curtidos de los hacheros, sombra de verde madera latiendo queda en el suelo, hondo sentir del hombre que tierra se está volviendo, dejando su copla del rastro de un tiempo lejos, tronco viviendo mi pulso, yuchan con venas de tiempo, voy en tu aliento maduro al corazón de la tierra, siguiendo caminos por donde se ausenta el día, vuelve mi sangre semillas, madera en el tiempo brotando. Audiencia querida, qué lindo poder presentarles mi sexto libro. Está nuevito, ¿eh? A mí me encanta la fantasía y me encantan los mitos. Tengo además uno de mis hermanos, que ya no está, José Luis, fue un investigador de mitos y de libros, fue un lector incansable. Y él me regaló libros sobre mitología. Y desde cuando éramos chicos, yo soy la mayor de todos mis hermanos, éramos 7, bueno, lo seguimos siendo, juntamos una enciclopedia que algunos de ustedes recordarán que se llamaba Mitología Grecolatina. Era una enciclopedia de tapas blancas que se compraba por fascículos, 3 tomos, yo los tengo todos y nos fascinaba la mitología. José Luis, mi hermano, fue muy importante en esto porque además él buscó e indagó y me prestó muchísimos libros sobre mitología. Los mitos de los pueblos son, de alguna manera, su forma de ser, su forma de vivir y su forma de permanecer. Hay un momento en el que yo planteo en el prólogo que el tiempo pasa, ¿no? Las generaciones pasan, los lugares se pueblan y se despueblan, pero las historias no, las historias permanecen. Y las historias se enriquecen, porque las historias escritas, o incluso en la palabra, la narración oral, la narración aquella de la hoguera, yo no me canso de hablar de la hoguera como primera forma de reunión, la aldea como primera forma de producción y también de reunión, el fogón. Cuando vos te reunís en una playa alrededor de un fogón, vos cantás, vos contás. Entonces, para mí fue maravilloso. Esos mitos, yo quise de alguna manera recolectarlos, porque los pueblos van a permanecer a través de sus mitos, como han permanecido siempre. Porque ha habido historias que son reales, pero ha habido mitos que no son reales y que esos mitos, enriquecidos con el correr del tiempo, identifican a un pueblo. Entonces, este libro nació, increíblemente, con un cuento que yo escribí, Adán, que es el primer cuento. Lo escribí hace muchos años, posiblemente 10. Busqué los mitos árabes antiguos y me apareció Adán como un lugar perdido en el desierto de Arabia. Y yo había hablado mucho con mi amigo Stefano Capelli, que vivió mucho tiempo en Somalia con su familia, que creó su familia allí, acerca de los mitos de los pueblos. Pero yo incluso crucé el Mar Rojo con mi imaginación y me fui al interior de Arabia y escribí Adán. Y una de las cosas que yo quise establecer y que fue después del prólogo, el prólogo del viajero, es gracias a Sandra del Río. Cuando yo le pregunté a Sandra, ¿a quién le puedo pedir cuando termine Historias Atemporales que me escriba el prólogo? Y me dice Sandra, ¿y por qué no escribís vos el prólogo del viajero? Y escribí un prólogo del viajero que es un cuento en sí mismo. Me encantó escribirlo. Y después del prólogo del viajero hay un epígrafe que es mío también, que como profesora de geografía no lo podía dejar de lado. En la conjunción misteriosa del tiempo y el espacio
se manifiestan las obras y los sueños de los pueblos. En el espacio temporal es donde se manifiestan las obras, pero también los sueños de los pueblos. Y ahí vienen los mitos. ¿Cuánto ha cambiado este rinconcito del universo que llamamos Uruguay? Casi al principio, en su intervención, María cuenta de enciclopedias en fascículos, creadas para familias que no podían comprar una enciclopedia al contado. Porque hay que recordar esto, las cuotas en Uruguay se generalizaron a fines de los años 60. Sí. Me acuerdo de los Era así vendedores, ¿no? De las enciclopedias. Fíjate, yo nací en una familia trabajadora. Y mis dos viejos se tuvieron que ir de la enseñanza, una al fin de la escuela y mi padre en segundo, apenas empezado segundo el liceo, a laburar porque había que parar la olla. Esa familia pelechó porque mi viejo con 30 años se arriesgó a ser empresario en vez de seguir cobrando un sueldo. Y bueno, le fue bien. Y a casa, cada tanto llegaba un señor bastante extraño, muy amable pero raro, que venía con un gran portafolio a mostrarle libros a mi mamá. Y ella siempre le compraba alguno. Y era telefonista en la empresa en la que la conoció mi viejo. Y ella, en ratitos de paz que tenía, en los descansos, en el ómnibus o donde fuera, leía todo lo que le cayera a las manos. Y así alimentó su ansia de saber y de conocer el mundo, aunque sea viajando en el de los libros. Muchas gracias, María, por este recuerdo, por este milagro del tiempo, que así se llama el tema que vamos a escuchar ahora, grabado en vivo por sus autores, que son el dúo Orellana-Luca. Y sigo sumando gente desconocida que está fogoneando el folclore tradicional. Bienvenidos también. En este milagro del tiempo, sombreando mis sueños, te vengo a encontrar. Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte nomás. Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte nomás. Mi esencia es más que este canto, es copla, delirio, sonrisa y color. Tu alma, un secreto que guardo muy dentro, prendido de mi corazón. Tu alma, un secreto que guardo muy dentro, prendido de mi corazón. Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. La profe dedicó un largo tramo de la entrevista, que por largo no lo podemos escuchar, para agradecerle a un montón de gente que la acompañó en el proceso de gestación de su libro. Gratitud y buenos modales. Dos pequeñas grandes cosas que ya casi no se llevan, a pesar de que son las raíces del árbol del respeto. Y el respeto es eso que nos hace iguales, sin importar qué tan rico o pobre, lindo, feo, leído o ajeno a los libros pueda ser. Iguales ante la ley y ante nuestros pares. Lo demás, lo más diferente que se pueda, porque eso es la riqueza.
me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. El tiempo me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Estamos escuchando al canario Luna y Tabaré Cardoso, que es el autor del tema Lo que el tiempo me enseñó. Esta grabación la tomé del disco Pobres Poderosos, que grabaron en 2005. Un bandoneón enciende el fuego sagrado. Una batería de murga, poco frecuente en esta columna, aviva la llama. En una blanca llamada, o llamada blanca, que nace también de templar con fuego las lonjas ancestrales. Cuando éramos poquitos y la vida era natural, los tablados eran redondos, sin bancos, sin escenario. Nadie cobraba entrada, la gente se sentaba en el suelo, alguno cantaba, otro contaba. La mayoría solo escuchaba y, en el mejor de los casos, aplaudía. Ya éramos así.
Es interesantísimo lo que contó María de su hermano menor, ¿eh? El que supo encenderle el interés por los mitos. ¿Quién sabe cuántas oportunidades tendremos en la vida de encender el fuego interior de alguien que la vida nos presta? Iba a decir regala, pero no. No son nuestros, ni para siempre. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar, una historia me recordará. Vivo, fruto la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Dediqué este libro al poeta profesor Marcelo Pareja. Nuestros tiempos no coincidieron, pero me quedan los abrazos y la felicidad de que te entusiasmara presentar historias atemporales. Marcelo, mi profunda gratitud, porque aunque brevemente formaste parte importante de mi camino literario. Cuando yo dije que estaba terminando el libro, Marcelo Pareja, un gran escritor, un gran poeta, del que vamos a hablar en Radio Libertador aquí, en este programa, en otro momento, me dijo, yo quiero presentártelo. Y yo avergonzada, porque estaba hablando de un gran poeta, porque Marcelo Pareja es como hablar de Gerardo Molina, es como hablar de Graciela Yenta. Le dije, Marcelo, no, ¿cómo vas a presentar vos, un poeta, un libro, esta narradora serrillense? Porque a mí me gusta mucho cómo escribís, me dijo. Y yo casi me derretí. Le preparé, cuando lo terminé el libro,
A la semana más o menos le preparé el original, se lo hice enrolar, le puse tapa, se lo dediqué. Y el día que se lo voy a llevar, me avisan que Marcelo había fallecido intempestivamente. Son cosas que tienen que pasar, porque algo más allá de nosotros y que nos contiene a todos determina que pase. Fue un dolor muy grande para mí. Tuve unos presentadores de lujo, Marilés Espinosa Nova, crítica, profesora, escritora, Gabriel Arias. Tuve una maestra de ceremonias hermosa, Paola Ceraolo, pero me faltó Marcelo. Entonces en la presentación había una silla vacía. La samba para no morir es una profunda declaración de vida. La melodía es de Norberto Ambrós y Héctor Rosales. El poema de Hamlet Lima Quintana, que nos la canta en esta reliquia con sonido original de aquellos años heroicos. Suena como suena, pero sé que sabrán valorarla. Lima Quintana quiso dejar un testimonio perdurable para las futuras generaciones. Decía que el mayor acto de libertad que puede realizar un artista es la negación de la muerte. Y así, a través de metáforas ligadas a la tierra y la naturaleza, como la siembra, el sol y el barro, plantea que mientras el canto y las acciones de una persona permanezcan en los demás, la muerte no será definitiva. ¿Hay alguna cosa que acotar, Vito? Sí. Bueno, ya que estamos hablando de libros, Carlos, y de un libro en especial, como lo es el de nuestra querida amiga María García Marichal, eso mismo ocurre, entiendo yo, con la tarea tan noble que cumple un escritor, como lo es la profesora. No solo comenta libros, sino que ella misma, como lo estamos destacando, es escritora, que además tiene un club de lectura. Bueno, que este trabajo que hace el escritor no solo se queda en lo que es ese libro que narra, cuenta, reflexiona o enseña, sino que muchas veces los vemos a esos libros homenajeados en películas, en canciones, en lecturas que se repiten, porque ¿quién no ha vuelto a leer un libro porque le fascinó o porque no era el momento de leerlo y pasado un tiempo, a veces muchos años, las palabras cobran otro sentido, o al querer compartir esa obra con algún amigo, porque sabemos el valor que le puede llegar a dar a esa lectura ese ser querido? Por eso yo entiendo, obviamente, y coincidirán conmigo, que en la obra que hacen los escritores, tal cual lo decíamos recién, trascienda, ¿no?, el tiempo y la muerte. Gracias. Y este libro tiene 15 cuentos, exactamente. Estos 15 cuentos son de pueblos de diferentes lugares del planeta, pero no son los mitos lo que yo escribí, sino que son historias de gente común que se vio inmersa en el mito. Es decir, como si el mito fuera real, si el mito fuera la realidad, una persona o un grupo de personas común, una familia, se ve inmersa en ese mito y lo vive de alguna manera, vive el mito. Entonces, Aban es un mito árabe, Huira es el mito de los aborígenes Yanomamis de la Amazonia, Mansul, ese mito es mío, el que yo creé y en el que yo planteo todas mis dudas acerca de hacia dónde me va a llevar la escritura. Mansul surgió de una especie de... Yo tuve un sueño una vez, en el que yo caminaba y caminaba y caminaba, y la primera palabra que se me ocurrió fue una palabra inventada, Mansul. Me levanté como loca a escribir, Mansul, sueño. Y entonces traté de escribir ese sueño, de escribir cuál era el sueño. Y el sueño, de alguna manera, era el proceso, lo que es nuestro cerebro, ¿no? Era el proceso de este libro. El sueño, Mansul, que es mi propio mito, fue el proceso del libro Historias Atemporales. Son atemporales porque no tienen tiempo, porque los mitos no tienen origen ni tienen final. Después viene Marco Ajada. Marco Ajada es un precioso mito de los españoles, principalmente de los españoles. Marco Ajada, tendría que leerlo ahora porque no recuerdo, hay dos, hay Marco Ajada y Orbis Alia. Marco Ajada es un mito en el cual los navegantes españoles y muchos navegantes italianos, así que creo que Marco Ajada es del Mediterráneo, o es del mar Cantábrico, de uno de los dos, porque busqué los dos lugares. Buscaban un lugar
en el que había tesoros. En Mar Cuajada había tesoros, y entonces se perdían los pescadores. Y ahí aparece el mito de Mar Cuajada. El Dorado, el famoso mito del Dorado que buscó Ponce de León durante tanto tiempo pensando que había una ciudad de oro, cuando en realidad los chibchas y los mayas hacían bronce de una manera maravillosa y después lo recubrían de laminitas de oro chiquitititas. Al Tanzarnay, que es el mito de los tibetanos y de muchos mongoles. Aztlán, el mito del origen de los pueblos toltecas y aztecas. Mirá. Es un lugar inexistente o que tal vez existió y se mitificó y del que tuvieron que huir por una sequía terrible que arrasó la zona. Hanwi, el maravilloso Maui, el que levantaba con su el anzuelo gigante las islas del interior. Las islas del Pacífico casi todas proceden del fondo del mar, porque son volcánicas, o sea, los mitos tienen parte de realidad. Orbisalia, que sí es de los antiguos romanos, este es el del Mediterráneo, Claro. significa que Mar Cuajada seguramente es el del mar Cantábrico. Sigi, que es un lugar mítico de los pueblos de Mali y Mauritania en África, los Dagon, que conocen la estrella Sirio y consideran que la estrella Sirio están sus ancestros. La estrella Sirio tiene una doble, es una estrella doble. Sí. Bueno, y ellos ya lo saben, posiblemente lo saben porque hubo mucha gente que los visitó y que les habló de la estrella doble. Y bueno, esto dio pie a que se planteara que los antiguos Dagon conocían que Sirio tenía una estrella doble. Pero eso, viste que los mitos confunden realidad y fantasía. Probablemente ellos sí conocían la estrella, pero la estrella doble debe ser seguramente una información, digamos, aportada por quienes fueron de visita. Pero hay quienes hoy en día plantean que ya desde la antigüedad los Dagon conocían a la estrella Sirio. Bueno, aquí hay una historia preciosa también. Sanjeev o Sanjeev, que es una historia de la India, es un mito de la India. Hawaiki, que también es un mito polinesio. Mariurricacovea, que es un mito de los vascos. En realidad Mariurricacovea es la cueva de Mari. Mari es la diosa principal del pueblo vasco antiguo. Allá, que está imaginado por mí, que es un lugar que buscaban los neandertales. Los neandertales buscaron un lugar donde vivir. E increíblemente hay un lugar cerca de Burgos, en España, que se llama Atapuerca. Los invito a buscar Atapuerca, próximo a Burgos, en Google, en YouTube, para que vean la maravilla de coexistencia que hubo desde los neandertales hasta la Edad Media de diferentes grupos humanos. Atapuerca es un tesoro de la antropología. Bueno, allá tiene que ver con los neandertales. Y Jorotui, que fue el último cuento que escribí y es el último del libro, tiene que ver con el pueblo Wayuu. El pueblo Wayuu es un pueblo que vive en Venezuela y que vive en Colombia. Como ven, traté de buscar, posiblemente después aparezcan otros, porque hay mitos chinos maravillosos, japoneses, mitos finlandeses, islandeses, noruegos, hay mitos hermosísimos, pero estos son los 15 que quise de alguna manera, digamos, registrar. Yo me pongo mis propias consignas cuando escribo mis libros. Bueno, entonces, una de las cosas que yo me planteé fue, tienen que ser breves o muy breves y tienen que, no tienen que tener diálogos. Y otra cosa que vas a darte cuenta es que tienen un lenguaje relativamente arcaico. No es un lenguaje arcaico cervantino, es un lenguaje arcaico que, digamos, de alguna manera representa una forma también de contar. Cuando contamos, generalmente no hacemos una historia con nuestra forma de hablar, digamos, coloquial, sino que buscamos una forma de hablar que le llegue al otro, que lo conmueva. Y eso fue lo que yo traté de hacer aquí con historias atemporales. Cuentos breves, muy breves, que no tuvieran diálogo y que llegaran al lector de una manera que los invitara a conocer a los
a los pueblos de diferentes lugares. Vamos a seguir escuchando cosas. Y primero va a ser, bueno, un tema que no tendría ni que presentarlo. Es la tonada del viejo amor de Falú y Dávalos. En este caso, interpretada por un trío exótico, digamos. Jairo, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale al piano. Se juntaron e hicieron esto en vivo en el Teatro Ópera en 2017. Y nunca te dio olvidar. En la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. ¡Hey! Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelverás el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón.
tu recuerdo lleno de sol. Después de la presentación de las 15 historias atemporales del libro, Carlos le pidió a María que leyera una de sus historias. Deliberaron un poquito y eligieron Hangui. Disfruten. El viento alcanzaba el perfume de los pinos que despertaban a medida que la nieve se fundía. El aire se renovaba después de los meses blancos, silenciosos, en los que la vida permaneció aletargada entre las ramas y el suelo cubierto de sotobosque se perdió en el sueño. Los arroyos volvían a sonar cascabeleando entre las piedras. La luna aparecía rosada tras la cresta de las montañas, perfecta y circular, cuando la silueta fina de un hombre se vislumbró en la senda que se adivinaba entre los árboles. Quietud, silencio. Los pasos se amortiguaban en la nieve residual. El vapor de la respiración se sublimaba en cristales tan minúsculos que se deshacían en cuanto se formaban. Un búho ululó en algún tronco y el hombre se detuvo a escucharlo. Bajó el bulto que llevaba sobre los hombros y dejó que la penumbra enlunada lo empapara. Sintió el cansancio de las jornadas pasadas andando desde un lugar tan lejano en el espacio como en la memoria. Estaba perdido en una inmensidad dolorosa, un destino incierto, una historia olvidada. Un hombre sin nombre en la belleza ilimitada. Una sombra menos densa que las verticales firmes de los abetos. En el momento detenido, una palabra se repetía en el vacío de su pensamiento. Hangui. Nada de lo que dejó tenía forma, sonido, contorno. Nada de lo que buscaba estaba definido. Solo que el nombre reiterado en un rincón de su cerebro y a veces dibujado en sus labios sin que emitiera sonido. Hangui. Quizá la palabra era todo. La realidad, el objeto, el lugar. Tal vez era la génesis de todo lo que aguardaba más allá de los abetos, el perfume, la luna rosada y todos los tiempos retenidos muy atrás y muy lejos. El hombre tomó con cuidado el bulto y volvió a cargarlo. Detuvo un momento su mirada en la pálida luz lunar y reanudó su viaje. Sobre su espalda, los huesos de los últimos guerreros Lakota esperaban el destino final. Por ahí María dijo que había aceptado con alegría lo que yo diría la osada idea de su amiga de prologar su propio libro, pudiendo pedirle a otros. Cuidado, porque que uno tenga que prologar su propio libro a veces es porque nadie Claro. va a poner su firma para prologar aquello. Claro. No es el caso. Pero está buenísimo lo que pasó. Yo creo que debe haber sido una gran sorpresa la de María cuando se bajó de la alfombra mágica donde se escribe, y me consta, y constató que había escrito otra historia temporal en vez de una presentación. Y que esa historia temporal esta vez era sobre sí misma y no sobre el sueño que le susurraba Mansur. Permiso, María. Sepa disculpar mi atrevimiento, pero voy a leer esa presentación al aire. No sé qué destino indescifrable me llevó a andar los caminos casi borrados del tiempo. Partí una madrugada fría, cuando la luna colgaba baja en el cielo morado. Llevaba un mínimo equipaje, el diario de viaje con las hojas en blanco, un par de libros, la pluma y la tinta. Abordé el barco en silencio,
justo antes de que desplegara las velas al viento. Desde cubierta miré por última vez la ciudad sumida en la sombra, más allá del puerto. La imaginé una bestia ruidosa, dormida y respirando despacio, antes de desperezarse para iniciar otro día. No sentí nostalgia, tan solo un leve dolor de desprendimiento, como una planta crecida en la arena a la que arrancaran de un tirón. Después de todo, nada. Era como si la sucesión de los días se hubiese diluido en el agua que ahora la nave surcaba hacia el horizonte. Cuando la primera luz se insinuó, plateando la superficie ondulada, comencé a escribir. Nunca imaginé que mi vida sería otra, o mejor, otras. El sol de otras latitudes curtió mi piel hasta oscurecerla y dejar marcados surcos profundos. Mis huesos cargan con años de humedad, de ásperos caminos, de sal marina. Las manos, agrietadas, apenas pueden cerrarse en torno a un cuenco y ostentan cicatrices. De mi pelo ralo y gris hay apresados viento, nieve, humo de hoguera, perfume de flores y suelo mojado. Y tal vez rastros de arena roja. Llevo en los oídos todos los sonidos, en la lengua todos los sabores, en la memoria de mis ojos todos los lugares. Pero si algo sorprendió a mi espíritu definitivamente nómada, fue que el viaje, iniciado en la placidez de la alta noche con las velas al viento y la luna en declive, no dejó en las hojas de mi diario más que estas letras de mi pluma. Porque las historias que aquí están guardadas, las que en el mejor de los casos algún lector curioso encontrará, son las de otros hombres y mujeres. No es mi diario de viaje. Es la aventura que los viejos contaron a los niños en noches estrelladas en torno a una fogata, en la oscuridad de una grieta en la montaña, o entre caracolas y espuma, en una costa perdida. El tiempo es ilusorio. Los lugares se pueblan y despueblan, cambian y permanecen. En cambio, las historias continuarán el hilo de la generación. Por eso son historias atemporales. Bueno, ¿dónde consiguen el libro? Está en todas las librerías, está prácticamente en todas las librerías de Montevideo y en el interior está también. Bien. En el shopping de Carmelo y en el interior va a llegar también a 33, así que vergarenses, va a llegar Historias Atemporales allá. Ustedes además van a encontrar, va a quedar anotado una página de Instagram, un lugar que pueden pedirlo, que lo creó Paola Ceraolo justamente, para que puedan comprar el libro. Los gastos de correo los dividimos Están incluidos. mitad y mitad, es decir, la mitad lo paga el que lo quiere comprar y la mitad lo pago yo. En los quienes compren por Instagram. También pueden, a través de mi correo electrónico, buscar y yo lo mando a alguna librería y bueno, mando varios, cosa que puedan estar también distribuidos. Es un libro que ya, creo que voy a tener que hacer una edición relativamente pronto, cosa que me llamó mucho la atención, me alegró muchísimo, me hizo muy feliz, porque me encantó escribirlo. Quiero aclarar que Historias Atemporales es para mí un logro, porque es la profesora de geografía y la investigadora de antropología y de historia la que trabaja acá. Y leí mucho, investigué mucho y pedí mucho asesoramiento. Entonces fue un trabajo que amé hacer, que me encantó, pero que me llevó un tiempo interesante. Claro. Hace 10 años que lo empecé a escribir. Sí. Wow. Y son 15 cuentos. Como buen caballero, cedo a la invitada el privilegio de cerrar este capítulo, tan vinculado a la esencia que les conté,
cuando empezamos a conocernos, hace ya casi 2 años. Ella ya lo dijo, quiero decirlo yo con sus palabras. En la conjunción misteriosa del tiempo y el espacio se manifiestan las obras y los sueños de los pueblos. En el espacio temporal es donde se manifiestan las obras, pero también los sueños de los pueblos. Y ahí vienen los mitos. María creó su propio mito. Es la primera persona que conozco que lo confiesa. ¿Sí? Otro día voy a compartir ese mito. Mansur. Sin atisbo de la osadía de pretender lo mismo para mí, cuento. Este aprendizaje cotidiano compartido, este programa y estas cosas que digo aquí, son la mitología en que elijo apoyarme. La que yo mismo me creo. Creo de crear y de creer. Y nunca te de olvidar. En la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. ¡Hey! Herida de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo